Bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa o cuál es la dinámica de la insuficiencia cardíaca cuando en realidad va a estar descompensada como tal? Cuando esto sucede y si el corazón sufre un daño importante, no va a poder compensar su función hasta lograr por mecanismos reflejos nerviosos simpáticos o ya sea por retención hídrica un gasto nervioso, un gasto cardíaco normal. En la descompensada el gasto cardíaco no va a aumentar lo suficiente como para que los riñones excreten cantidades normales de líquido y por lo tanto va a continuar el desarrollo de edema que a la larga sin tratamiento conduciría a la muerte. Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis rápido de qué es lo que pasa, ¿sí? Nos vamos a centrar en este gráfico. Vamos al punto A. El punto A representa la situación aproximada de la circulación antes de que se produzca cualquier descompensación. Como habíamos dicho antes, cae el gasto hasta un alrededor de 2.5 litros por minuto a expensas de que va aumentando la presión en la aurícula derecha. El punto B representa el estado minutos luego de que se ha compensado o de que se ha dado la estimulación simpática al máximo posible, pero antes de que comience la retención hídrica. Es decir, la estimulación simpática logra de cierta forma que el gasto cardíaco se recupere hasta alrededor de 4 litros por minuto, como dije antes, condicionando o perpetuando el aumento de la presión auricular. Aparentemente, esto va a parecer una situación buena, pero este estado no se va a mantener porque el gasto cardíaco no ha aumentado lo suficiente como para excretar líquido por vía renal. Habíamos dicho que esta línea recta, que representa los 5 litros por minuto, es aproximadamente el nivel crítico necesario para que un adulto normal excrete por sus riñones la cantidad de agua necesaria para mantener un balance hídrico normal. Con cualquier gasto cardíaco por debajo de este nivel, van a entrar en juego todos los mecanismos de retención de líquido y el volumen de líquido que retengamos va a ir progresivamente en aumento, continuando, valga la redundancia, en aumento la presión media del llenado sistémico de la circulación y generando mayor cantidad de sangre o haciendo que mayor cantidad de sangre llegue desde las venas periféricas a la aurícula derecha, lo que sigue condicionando mayor o aumento de su presión. Ahora, alrededor de un día después de que ocurre el evento, la situación de la circulación va a cambiar del punto B al punto C y la presión de la aurícula derecha va a ir en aumento y el gasto cardíaco más o menos se va a mantener en alrededor de 4.2 litros por minuto. El gasto cardíaco sigue siendo insuficiente para que el riñón excrete líquido de manera normal. Luego de que ha pasado alrededor de otro día del evento, la presión de la aurícula, vamos a irnos al punto D, la presión de la aurícula va a ir aumentando, va a llegar alrededor de 9. La situación de la circulación pasa al punto D, como les dije, y todavía no se puede establecer un balance hídrico normal, por lo que ya habíamos explicado antes. En unos días más de retención hídrica, la presión de la aurícula derecha va a aumentar aún más, pero la función cardíaca de hecho va a empezar a decaer. Y es así que nos vamos a encontrar en el punto E y si ven, la curva va en descenso. Esto se va a deber por lo que ya habíamos mencionado antes, el sobreestiramiento del corazón, empieza a haber edema del músculo cardíaco, con lo que va a disminuir el bombeo del corazón y poco a poco vamos a ir alcanzando el punto F y el gasto cardíaco va a volver a caer y nos vamos a encontrar otra vez como al inicio, pero con una presión auricular más alta. En conclusión, la retención hídrica va a ser mayor, pero en este caso ya va a ser más perjudicial que beneficiosa, porque cada vez va a ser más progresiva
vamos a seguir sin poder eliminar líquido y clínicamente se va a ir evidenciando la descompensación porque va a aparecer el edema progresivo y va a aparecer disnea, va a ir apareciendo lo que es una complicación como el edema agudo del pulmón. Vamos con la clasificación. Existe una clasificación clínica que sobre todo se basa en la exploración física a pie de cama del paciente para detectar la presencia de síntomas o signos clínicos de congestión, húmedo frente a seco, hipoperfusión periférica, frío frente a caliente. En la mayoría de los casos con insuficiencia cardíaca se presentan presiones arteriales sistólicas normales entre 90 y 140 milímetros de mercurio o elevada, mayor a 140. Solo un bajo porcentaje, entre 5 a 8%, van a presentar presión baja y de hecho se asocia a un peor pronóstico. Otra estrategia es clasificar a los pacientes según la causa o el factor desencadenante y darle tratamiento a esa causa, ¿no? De manera urgente. Entonces aquí tenemos esta imagen que ya muchos han visto, que nos permite identificar a los pacientes más que todo de alto riesgo con complicaciones a su ingreso y que por esta clasificación nos permite de hecho dirigir el tratamiento según el cuadro clínico del paciente. La combinación de estas opciones nos va a dar 4 grupos de pacientes distintos, importantes porque guían el tratamiento. Entonces tenemos un paciente que está caliente y húmedo, que significaría que está bien perfundido pero congestionado. Es de hecho el tipo más frecuente que vamos a encontrar. El frío y húmedo, que estaría hipoperfundido y congestionado. El frío y seco, hipoperfundido pero sin congestión. Y el caliente seco es un paciente que está compensado, bien perfundido y sin congestión. ¿Va? Hay otras clasificaciones que podemos usar cuando el desencadenante es un síndrome coronario agudo, como un infarto agudo. Por ejemplo, la clasificación de Killip y Kimball, que nos permite clasificar al paciente en 4 clases. Clase 1, sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Clase 2, con estertores y S3. Clase 3, que vendría a ser un paciente con edema agudo de pulmón franco. Y clase 4, el paciente con shock cardiogénico. La falla cardíaca aguda también se puede pues clasificar como insuficiencia cardíaca crónica descompensada e insuficiencia cardíaca aguda de nuevo. Como ya se comentó antes, esta de aquí es la más frecuente en pacientes que ya tenían historia previa, con muchos factores predisponentes que actúan como el desencadenante para que empeore la función cardíaca y hemodinámica. Y en el caso de acá, son pacientes que tienen historia de varios factores de riesgo que se juntan para producir la falla cardíaca aguda y la aparición rápida de signos y síntomas que a la final va a requerir atención inmediata. También se puede clasificar la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la presión arterial. Tenemos una insuficiencia cardíaca aguda hipertensiva, normotensiva o hipotensiva. La hipertensiva generalmente se caracteriza por tener una presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio. Generalmente esta la vamos a ver en el mayor porcentaje de casos. Adultos mayores, mujeres con una FEBI conservada. Los síntomas generalmente son abruptos, genera congestión pulmonar y se asocia a baja mortalidad intrahospitalaria. La normotensiva son pacientes que vamos a encontrar con una presión entre 90 y 140, representan alrededor del 40%, ya tienen generalmente antecedente de falla cardíaca y una fiebre reducida. Los síntomas en ellos se desarrollan de una manera un poco más gradual y la mortalidad intrahospitalaria es un poco mayor, entre 8 y 10%.
Y la insuficiencia cardíaca hipotensiva se caracteriza por son pacientes que tienen una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, representan menos del 8% de los casos, la mayoría ya tienen falla cardíaca que está avanzada en una etapa terminal, presentan datos de bajo gasto e hipoperfusión tisular y de hecho su mortalidad intrahospitalaria asciende hasta el 30%. Recordemos que las guías de la ESC proponen que 90 milímetros de mercurio es el punto de corte para el uso de inotrópicos o vasopresores en pacientes con falla cardíaca aguda. Importante además, como les había mencionado antes, es un factor predictor de mortalidad que pues además va a servir para guiar el tratamiento. Ahora, hay otras clasificaciones relevantes en lo que es la insuficiencia cardíaca. Tenemos la clasificación de la NYHA, la New York Heart Association, que la divide en 4 clases de acuerdo a la limitación o no de la actividad física. Aquí está, la mayoría ya la han checado antes. Y la clasificación de la AHA, que clasifica a los pacientes en estadio A, B, C o D, de acuerdo a la sintomatología y a sobre todo si hay daño estructural identificado. La insuficiencia cardíaca también se puede clasificar de acuerdo a la FEBI. Tenemos insuficiencia cardíaca con FEBI o fracción de eyección reducida, intermedia o conservada. Esto ya se identificaría por medio del ecocardio. Bueno, dentro del cuadro clínico hay distintos signos o síntomas típicos y específicos. Síntomas típicos como la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, reducción de la tolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, edema, y signos específicos que cuando los encontremos nos van a hablar mucho más de que se trata de una falla cardíaca, que es la presión venosa yugular aumentada, el reflujo hepatoyugular, el LS3, o el impulso apical desplazado lateralmente, y soplos cardíacos. Tenemos síntomas menos típicos y signos menos específicos, como son la tos nocturna, sibilancias, pérdida de peso, palpitaciones, síncope, edema periférico, crepitantes pulmonares, taquicardia, hepatomegalia, citis. Ahora, vamos a tocar una de sus principales complicaciones que viene a ser el edema agudo de pulmón. Una de las principales complicaciones que sobre todo tal vez lo llegan a ver más frecuentemente en el servicio de urgencias. ¿Cómo se define? Es un cuadro clínico secundario de insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo con el consiguiente aumento de contenido de líquido en el intersticio y en los alvéolos pulmonares. Se puede clasificar en cardiogénico y no cardiogénico. El cardiogénico está dado por la falla cardíaca como tal, que ocasiona un aumento de la presión hidrostática y es en sí lo que va a desarrollar que entre, por así decirlo, agua al pulmón. Y el no cardiogénico, que está causado por otros trastornos, actúan otros factores además de la presión hidrostática y por el momento no es motivo de la clase. Ahora, en la fisiopatología tenemos tenemos al capilar pulmonar. La fisiopatología en el capilar va a ser la misma que la de cualquier capilar del cuerpo. Hay algunas presiones que van a ser las que permiten que entre o salga líquido de un capilar. Y eso nos lleva a la presión neta de filtración, que está dada por la presión capilar menos la presión del líquido intersticial menos la presión coloidosmótica plasmática más la presión coloidosmótica del líquido intersticial. En sí, estas fórmulas sirven para de cierta forma calcular cuál es la capacidad de filtración que tiene un capilar o con qué capacidad o facilidad entra líquido o sale un líquido de un vaso. También hay otro factor que favorece la salida del líquido,
y es que los capilares tienen poros más grandes